Buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Daniela Ortiz. Yo soy psicóloga de un programa que se llama Habilidades para la Vida, que pertenece a JUNAEP y a la Corporación de Educación de la Comuna. Y hoy, junto al equipo de convivencia y orientación del Colegio Siria, queremos darles la bienvenida a esta reunión, ¿cierto? De este segundo semestre, donde quería plantearles el tema de la importancia de la relación entre la familia y la escuela, ¿cierto? Sabemos que tanto la familia como la escuela son los dos contextos más relevantes a la hora del desarrollo de los niños, niñas y adolescentes. Ambas instituciones, si podemos ponerles un nombre, tienen el potencial y la influencia para aumentar la seguridad, ¿cierto? Y la motivación de los niños y niñas para el aprendizaje, no solo formal, sino también el aprendizaje de los valores, de la importancia de los vínculos, del cuidado, ¿cierto? Y el potencial e influencia de ambos contextos va a aumentar siempre si es que entre ambos sistemas, tanto la familia como la escuela, se establecen relaciones fluidas, complementarias, cordiales y constructivas, ¿cierto? Que tengan como objetivo el cuidado y el desarrollo de niños, niñas y adolescentes. Quiero también hacer hincapié en la importancia que tuvo todo el acompañamiento que hicieron ustedes este primer semestre, sobre todo fue un retorno difícil, no exento de problemáticas, lo vimos no solo a nivel local, sino también a nivel nacional e incluso yo podría decir a nivel mundial, porque veníamos de un contexto completamente difícil, desconocido y que nos obligó también adaptarnos a muchas cosas nuevas. Así que quiero decir que muchas gracias también por todo lo que han hecho ustedes hoy para que los niños y niñas hayan podido retornar de la mejor manera al colegio. Se nota mucho que este segundo semestre hay un progreso en el comportamiento, las conductas de los niños y niñas. Y no solo en la sala, ¿cierto? O con los profesores y profesoras, sino más bien entre ellos y ellas, ¿cierto? Están aprendiendo a vincularse nuevamente de una buena manera, de una manera empática, de una manera cariñosa. Y eso es trabajo de toda la gente que está dentro del colegio, pero también de ustedes, y principalmente de ustedes, ya que son quienes están entregándole las herramientas a los niños y a las niñas, y les están dando las claves de cómo tienen que compartir junto a otras personas, ¿cierto? Bueno, aquí tenemos la triada que es un poco típica, ¿cierto? De la importancia de que la familia y la escuela estén unidas para que los estudiantes, las estudiantes, puedan tener una mejor experiencia, ¿cierto? De crecimiento sobre todo. Es importante también que volvamos a confiar, creo que eso fue un trabajo importante también del mundo adulto, tanto de la familia como de la escuela, ¿cierto? De confiar nuevamente el uno en el otro, el trabajo desde la confianza de que las personas que están trabajando dentro de la escuela, dentro del colegio, son personas que saben lo que hacen y están ahí para cuidar, ¿cierto? Para enseñar y entregar todo su conocimiento a los niños y a las niñas. Y también, por otro lado, el colegio, confiando en la familia, que va a hacer todo lo mejor posible por esos niños y niñas, ¿cierto? Y que va a influir en todo lo que va a pasar dentro del espacio del colegio. Bueno, además de agradecerles, como ya les dije, siempre está bueno también poder ir recordando cosas que podemos hacer, ¿cierto? Para seguir acompañando a nuestros niños y niñas. Por ahí dice mirar, acompañar y cuidar a niños, niñas y adolescentes en este proceso, en su proceso
de conocimiento, en su proceso de crecimiento, en su proceso de desarrollo, ¿cierto? A veces sí nos quedamos cortos de ideas o a veces también estamos cansados y cansadas como cuidadores. La crianza y el cuidado es un trabajo muy arduo, muy difícil y muy agotador, ¿cierto? Entonces, también a veces nos quedamos sin ideas o es bueno también refrescar algunas cosas y reconocer las cosas que estamos haciendo bien, ¿cierto? Primera invitación siempre es poder mirar a los niños, niñas y adolescentes. Mirarlos en su individualidad, mirar quiénes son y mirar en qué etapa están, ¿ya? Cuando entendemos que los niños se comportan a un nivel de según su nivel de desarrollo y miramos sus conductas desde un lente amoroso, nos manejamos de manera distinta. Reaccionamos mejor, dejamos de lado las etiquetas, ¿ya? A veces nos pasa eso, que los etiquetamos, ponemos una característica en ellos que a lo mejor fue solo un momento, ¿cierto? Y nos enfocamos en enseñarles la habilidad que les falta, ayudarlos a ser exitosos en lo que les pedimos, si es que estamos pendientes y podemos mirar en qué etapa están, ¿cierto? Acá hicimos una división, no es arbitraria, está estudiada, ¿cierto? Importante sí agregar que todo esto que aparece acá son conductas, comportamientos y formas de pensar esperables para estas etapas. Pueden suceder antes, pueden suceder después, pero se ha observado más regularmente según esas edades, ¿cierto? Partimos con las edades de 4 o 6 años, donde parten las primeras interacciones sociales, fuera del contexto familiar. Debido a esto también hay una ampliación del vocabulario, ¿cierto? Empieza el desarrollo de la empatía y la capacidad para interpretar y para entender roles, separándolos de la realidad. Hay un pensamiento de carácter egocéntrico, esto es muy importante, porque en esta etapa los niños y las niñas están súper centrados en sus necesidades. Entonces creen ser el centro del mundo y por eso a veces no entienden lo que le pasa al resto de las personas. Y fue algo que se vio mucho también en este retorno a clases en la primera tanda del año, ¿no? En el primer semestre. Por eso también costó tanto como llegar a este punto de que puedan convivir. Pero es importante tenerlo en cuenta porque es algo que hay que recalcarles constantemente, que es importante que vean al otro, ¿ya? Y que entiendan que están con otras personas. El niño siente mucha curiosidad por entender el mundo, por lo que suele preguntar el porqué de las cosas. Esto puede que ya haya empezado mucho antes también. Nos llenan de los porqués y a veces nos ponen en aprietos, pero la mayoría de las veces quedan súper conformes con las respuestas que les damos, porque confían en nosotros como adultos, ¿cierto? Y aquí, de la mano de eso, viene que la tendencia a imitar a los adultos es una constante, así que aquí tenemos que tener mucho ojo de cómo nos comportamos, de qué queremos que vean de nosotros y qué queremos que aprendan de nosotros, ¿cierto? Y también importante que no entiendan el pensamiento mágico, son muy concretos y concretas, ¿ya? Son muy concretos y concretas en esta etapa. Importante tener eso en cuenta también para que seamos claros y claras, sobre todo cuando queremos pedirles algo, ¿ya? De 7 a 9 años, que ya están más grandes, aparece el pensamiento abstracto, son capaces de entender ideas no tangibles, como que ya dejan de ser más concretos y empiezan a entender el mundo de las ideas en realidad, ¿ya? No tienen que tener el objeto ahí mirándolo para entenderlo. Se le conoce también como la etapa de la facilidad para aprender, ¿cierto? Mantienen un equilibrio emotivo porque eso quiere decir que es más fácil también como educarlos. Comienzan a tener conciencia de ser miembros de un grupo social. Ahora ya el pensamiento egocéntrico los dejan atrás, que no significa que no piensen en sí mismos, pero sí son más conscientes de pertenecer a un grupo. Se inicia la camaradería, por lo tanto la socialización empieza a ser más importante, ¿cierto? Y
se adaptan bien a las reglas del juego. Y después tenemos ya la etapa de la preadolescencia y entrando a la adolescencia, ¿cierto? Donde las amistades y las relaciones con los amigos o pares son muy importantes. Aquí, súper importante preguntarles sobre sus amigos, sus amigas, sus intereses, ¿cierto? Y tener ojo también si es que los vemos muy solitos, muy solitas, muy solitarios, solitarias, ¿ya? Porque puede estar pasando algo. Sienten también más la presión de sus pares, lo que los puede hacer sentir un poco incómodos a ratos, ¿ya? Ahí es importante como adultos, como cuidadores, cuidadoras, ir también potenciando su seguridad, su autoestima y su autoconcepto. Están más conscientes de su cuerpo a medida que se acerca la pubertad, ¿cierto? Y empiezan a tener quizás algunos problemas con su imagen. También el cuerpo pareciera como que no les pertenece, entonces son un poco más torpes, ¿cierto? Hay cuidado con también nuevamente poner características en ellos como etiquetas y también cuidado con los comentarios que hacemos respecto a su cuerpo. Es importante aprender que no tenemos el derecho a opinar del cuerpo de otras personas. Y eso parte también en la casa y parte también con nosotros y nosotras como cuidadoras, ¿ya? No queremos que tengan dificultad con sus cuerpos, ¿cierto? Y se empiezan a volver más independientes de la familia, lo que a veces nos cuesta aceptar, pero es parte de la etapa, ¿ya? ¿Cómo acompañamos? Primero estamos hablando de mirar. Ahora, ¿cómo acompañamos todo el proceso de crecimiento, de desarrollo, ¿cierto? Y de aprendizaje de nuestros hijos, hijas, de nuestros nietos, nietas, de nuestros sobrinos, sobrinas, depende de quién está aquí hoy presente en este espacio de reunión. Conversando sobre las emociones. Es importante que no solamente tengamos un vocabulario de las ideas, de lo cognitivo, ¿cierto? También de las emociones. Somos personas con un cuerpo, con una mente y con un corazón, ¿cierto? Se asocia las emociones al corazón. A las emociones, los sentimientos. Es importante que dentro de los aprendizajes que les podamos entregar del vocabulario que nosotros utilicemos en nuestra vida diaria y en nuestra relación con ellos y ellas, estén presentes las emociones, estén presentes sus emociones y las nuestras, que sepan que a nosotros nos pasan cosas, que nos afectamos con lo que sucede a nuestro alrededor, y que ninguna emoción es buena ni mala, sino que todas hay que expresarlas, que hay algunas que son más agradables que otras, pero que aquí lo importante está en cómo las comunicamos y en cómo las expresamos, y que lo principal tiene que ser no hacerle daño a los otros y no hacernos daño a nosotros mismos, ni a los otros ni a nosotros mismos, ¿ya? Pero es importante ir integrando las emociones a nuestra forma de hablar, a cómo interactuamos con nuestros niños y niñas, y cómo les vamos preguntando también respecto a sus días. Es súper distinto decirles como, ¿qué hiciste hoy? A cómo te sentiste hoy, ¿cierto? ¿Cómo te sentiste jugando con tus amigos? ¿A qué jugaron también? Y ahí mezclar, no solamente pedirles información de lo concreto que hicieron, sino también de su mundo interior y su mundo emocional. Es importante hablar de las emociones para eso, para tener esa conexión con lo interior. Y ver también cómo nos sentimos interactuando con los demás y con el mundo en general. Fomentar la autonomía, muy importante. La autonomía está íntimamente ligada con el autoestima y el autoconcepto, ¿ya? Si yo fomento la autonomía, le estoy dando las claves a los niños, niñas y adolescentes de que confío en ellos y que ellos también pueden confiar en sí mismos y en que pueden lograr tareas, de que pueden lograr lo que se proponen. Y esto lo hacemos dejándoles tareas, dejándoles también responsabilidades para que realicen de manera independiente a nosotros. Primeramente enseñándoles y siendo bien claros y claras con lo que queremos y esperamos de ellos y ellas, enseñándoles la tarea que queremos que aprendan, sobre todo en las primeras edades, ¿ya? Donde, como les dije en algún momento, son bien concretos y concretas. Quizás vamos a tener que enseñarles más de una vez, y eso a veces cansa,
porque hay algo que es importante, que no sé si lo dije, pero nunca está de más repetirlo. Sabemos que criar y cuidar es un trabajo, y es un trabajo muy cansador y difícil. Entonces, la paciencia es algo que tiene que estar presente, es difícil, pero tenemos que recordárnoslo, ¿ya? Por ahí aparecen algunas tareas según la etapa, según la edad. Por aquí subimos a los 6, 7 años, 8 años, 9, 11 años, ¿cierto? Que van en relación a lo que vimos antes, que es mirar las etapas del desarrollo. Bueno, aquí para fomentar la autonomía también tenemos etapas y tareas que pueden ir realizando en un momento u otro y cada vez se van complejizando más. Y de ahí ya tenemos a los 9, 11 años y 12 años, para que tengan más o menos alguna idea. Esto puede aumentar también. Estas son algunos puntos y algunas ideas que aparecen, pero ustedes también se ponen creativos y creativas y además son ustedes quienes son los que mejor conocen a sus niños y a sus niñas. Y también siempre pueden ir preguntándole también a los profesores, a las profesoras, a las educadoras, ¿cierto? ¿Qué es lo que han observado de sus hijos y sus hijas dentro de la sala? ¿Qué cosas creen también que hay que potenciar? Y qué cosas también, qué otras tareas se les ocurren que pueden decirles a sus hijos e hijas para hacer solos y solas. Pero muy importante recordar, la autonomía va muy ligada a la autoestima y al autoconcepto, que son bases también para la forma en que nos vinculamos con un otro, ¿ya? La seguridad en sí mismos y en sí mismas, y el creer que son capaces de hacer cosas, ¿ya? Aquí estamos nosotros como adultos, tenemos esa misión de que ellos y ellas entiendan que son capaces de hacer cosas, ¿ya? Pero también recordar ser realistas, ¿ya? Ser realistas y mirarlos primeramente para después pedirles y fomentar y acompañar, ¿ya? Y finalmente algo que es muy importante que tiene que ver con el buen trato, ¿ya? Esta semana es la semana del buen trato y la no violencia. ¿Por qué? Porque el 19 de agosto se celebra el Día de la No Violencia en las escuelas a nivel nacional, ¿ya? Es un día, pero sabemos que esto tiene que estar presente siempre, ¿ya? El buen trato tiene que ser nuestro motor en la relación con nuestros niños y niñas, para que lo aprendan de nosotros y para que se sientan cuidados también. Es principal, ¿cierto? En una relación humana, el buen trato. Y partimos nosotros como primer contacto del mundo exterior con nuestros niños, niñas y adolescentes. Entonces, tiene que ser el motor de nuestra relación, el buen trato, ¿ya? Olvidar un poco estas ideas que siempre aparecen como frases, como a mí también me golpeaban y no tengo ningún trauma, puedo hacer lo que quiero porque es mi hijo o hija, como si fuera un objeto que me pertenece, ¿cierto? Es por tu bien, justificando ciertos malos tratos, te golpeo porque te quiero, a los niños de hoy ya no se les puede corregir ni educar, y eso lo decimos con un poco de desdén, ¿cierto? Te golpeo porque te quiero, yo creo que nosotros quizás generaciones anteriores lo escuchamos, ¿cierto? Y si bien, claro, somos adultos funcionales, sabemos que en algún punto y en alguna parte de nuestro interior sí nos duele, porque eso sí queda, deja marcas, duele. Está interesante también que puedan observar, si les interesa también ver más en profundidad estudios respecto al maltrato, ¿ya? Vamos a hablar como del maltrato en oposición al buen trato, de cómo va afectando el desarrollo de los cerebros también, ¿cierto? De las conexiones neuronales de los niños y niñas y adolescentes, y cómo se ven disminuidas sus capacidades al estar expuestos a malos tratos. Así que nuestro motor tiene que ser el cuidado y el buen trato, ¿cierto? La no violencia. Recordemos que proteger de la violencia a los niños y niñas y adolescentes es una tarea de toda la comunidad, ¿cierto? La violencia hacia la infancia no es un tema privado. La violencia hacia la infancia es algo que no podemos tolerar, ni a nuestros hijos e hijas, ni a lo el resto tampoco, ¿cierto? Y como ya dije en algún punto, somos los primeros educadores también en casa, y en el colegio también. En el colegio también se potencia el buen trato, también es el motor por el que se mueven y tienen que exigir también nuestros niños y niñas.
Cuando hablamos de buen trato, hablamos primero también de mirar a un otro, principalmente, de mirarlo y reconocerlo como un otro, respetar sus características, ¿cierto? Y cuidarlos y acompañarlos con cariño, ¿cierto? Sin violencia. Y finalmente, solo quiero dejarles unas preguntas para que las piensen, para que les queden como reflexión, ¿ya? Pensando en esto del buen trato, en esto de acompañar, en esto de mirar, ¿cierto? Y en esta misma relación que tiene la familia con los niños y las niñas y adolescentes, ¿cierto? Del cuidado, de la protección, del primer lugar, el primario, ¿cierto? Y lo importante que somos como adultos cuidadores y cómo también tenemos que potenciar ese cuidado en el espacio del colegio y la escuela, porque como nosotros nos mostramos frente a los niños y a las niñas, es como ellos también aprenden a mostrarse frente a los otros y aprenden a relacionarse con los otros y otras, adultos y niños, ¿ya? Entonces, las preguntas que les quiero dejar planteadas hoy, no para que las respondan, a no ser que alguien se quiera animar a hacerlo, eh, son las siguientes. La primera, ¿cómo me hubiera gustado que me trataran a la edad que tiene hoy mi hijo y mi hija? Hagamos ese ejercicio de pensarnos a la edad de nuestros niños y niñas y adolescentes. ¿Cómo me hubiera gustado que me trataran a esa edad? ¿Qué me hubiera gustado que los adultos de mi alrededor hicieran diferente? Pensémonos en esa etapa, en esa misma edad que tienen mis hijos, mis hijas, mis nietos, mis nietas. A veces nos cuesta recordarlo, porque el tiempo pasa y pasa, ¿no? Pero si hacemos ese ejercicio, yo creo que algo podemos pensar. ¿Qué necesitaba a la edad que tiene hoy mi hijo y mi hija? ¿Qué necesitaba yo? Es probable que ellos necesitan algo muy parecido, ¿ya? Estas preguntas están aquí para que hagamos ese ejercicio de conectar con ese niño, con esa niña que fuimos y conectar con lo que necesitamos y quizás faltó y lo que esperábamos del mundo adulto y de cómo nos tratara, ¿ya? Hacer este ejercicio nos ayuda nuevamente a mirar a nuestros niños y niñas y mirarnos a nosotros y también como recordar quizás que hay cosas que podríamos hacer diferentes y hay otras cosas que las estamos haciendo súper bien. Y quizás somos el adulto que queríamos que nos cuidara en esa edad que hoy tienen mis hijos y mis hijas. Quizás sí lo somos. Y también está súper bien poder reconocerlo, abrazarnos, agradecernos y felicitarnos también. ¿Ya? Es parte del cuidado también, que requiere alguien que está cuidando y criando. Finalmente, siempre dejamos este número, que está todavía activo, es un número de ayuda gratuita, donde pueden hacer preguntas respecto a la crianza. A veces nos quedamos sin ideas, a veces hay cosas que nuestros hijos nos preguntan y estamos un poco, nos quedamos un poco en shock. Tenemos todo el derecho a decir, no sé, voy a averiguar. Y podemos utilizar este contacto, por ejemplo. Finalmente, les queremos decir que, bueno, el programa Habilidades para la Vida está presente en el colegio. Somos un programa que trabaja el tema de la salud mental y la psicoeducación dentro de este espacio. Esperamos volver a verlos, volver a verlas. Tenemos esas redes sociales, si bien hoy no están tan activas, tenemos mucho material que quedó acumulado ahí, que les puede servir para trabajar ciertas cosas con los niños y las niñas, para resolver algunas dudas y para explorar, ¿ya? Muchas gracias. Ahora va a continuar la reunión y les agradezco mucho. Si tienen alguna pregunta, pueden canalizarla a través de los profesores y profesoras. Y si necesitan el material, la presentación, también me lo hacen saber por medio de ellos y ellas. Muchas gracias, buenas noches y espero haber sido un aporte para este acompañamiento y este trabajo de la crianza de sus hijos, hijas. Y eso. Un abrazo, buenas noches.